Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia en esta presentación en Barcelona del nuevo libro de Pedro Baños, titulado Geohispanidad, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. El libro que presentamos hoy es otra muestra más del espíritu de servicio, dedicación y defensa, de la sociedad española de Pedro. A diferencia de las obras anteriores, esta es una obra de un carácter más histórico, es una obra que bebe de la historiografía, muy cuidada en las fuentes. Aquí Pedro ha hecho un trabajo de años de recopilación, de estudio de las obras historiográficas y es un trabajo que pone en valor la historia del mundo hispano para invitarnos a todos a reflexionar de nuevo sobre los poderes geopolíticos que dominan el mundo y cuál podría ser el papel de los países de habla hispana en este tablero geopolítico. Es una obra que mira al pasado, pero mira también al futuro. Es una obra muy coral también, porque cuenta en el anexo con textos de otros historiadores muy importantes de España que han contribuido con sus textos originales a las ideas y a la aportación de Pedro. Nada más decir que en Ariel estamos muy contentos de tener el honor de haceros llegar a todos los seguidores las obras impresas de Pedro y bueno, y en estas obras que profundiza un poco más, ¿no? desde el libro, desde ese invento de Gutenberg, ¿no? Que no está sujeto bueno, quizás es la manera más fiel, el dispositivo más fiel que tenemos ahora para recibir el pensamiento de los autores. Así que nada, estamos muy contentos. Quería agradecer, por supuesto, la colaboración, la presencia del historiador Francisco Oya. Para quien no lo conozca, Francisco es profesor de Historia, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, es diplomado en Teología, también en Filología, y es presidente de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nada más, muchas gracias a todos y doy paso a los protagonistas. Muchísimas gracias por su asistencia. Realmente se nota que el coronel tiene mucho gancho entre el público porque había varios actos interesantes hoy también, el mismo día y a la misma hora, lamentablemente. Bueno, me imagino que todo el mundo conoce al coronel Baños, pero por si acaso hay entre el público algún marciano que acaba de aterrizar, pues haré una breve presentación de él, ¿no? Es coronel del Ejército de Tierra, diplomado en Estado Mayor, actualmente en la Reserva, es analista, escritor y conferenciante. Y como militar ha tenido muchos destinos profesionales de alto rango, que ahora no podemos entrar en ello, lógicamente, porque nos llevaría demasiado tiempo, y ha recibido numerosos premios y distinciones. Ha conseguido popularizar enormemente las cuestiones de geopolítica gracias a sus grandes dotes de comunicador, tanto a nivel presencial como escrito, sacando un gran partido de las redes sociales. Tiene un canal de YouTube, el canal Coronel, con más de 500.000 suscriptores y 648 vídeos de enorme interés, con la participación de numerosos analistas de primer nivel. Analistas de cuestiones militares, económicas, geopolíticas, lógicamente, históricas, sociológicas, culturales, incluso teológicas. Y también es muy activo en X, la antigua Twitter, donde tiene más de 420.000 seguidores en su cuenta. Ha escrito varios libros de gran profundidad, a la vez que muy amenos, muy ágiles de leer, como por ejemplo Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas, La encrucijada mundial, un manual del mañana, El dominio mental, la geopolítica de la mente, y el libro que presentamos hoy, Geohispanidad, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. Bueno, pues buenas tardes, coronel, y bienvenido a Barcelona. Ante todo, me gustaría saber por qué se le ha ocurrido escribir un libro sobre la hispanidad ahora, precisamente. Qué privilegio que me presente Francisco. Desde el primer momento que se lo propusimos,
yo ya le conocía, se ha desvivido para que precisamente estemos aquí esta tarde y disfrutemos todos de esta presentación, de este coloquio que vamos a tener. No quiero olvidarme de todas las personas de la editorial Ariel que lo han hecho posible, desde la editora, la directora de la editorial, pero también otras personas de la editorial Planeta que hacen grandes esfuerzos, que siguen apostando por mí, que siguen creyendo en mí. Pero dicho esto, qué privilegio el poder estar esta tarde aquí con todos ustedes. Yo no sé si se dan cuenta de lo que esto significa. Que ustedes hayan venido a ver la presentación de un libro sobre hispanidad. Porque estar aquí en Barcelona, estar en Cataluña, hablando de hispanidad, y que se haya llenado la sala, nos debería llenar de satisfacción enorme a todos nosotros. Porque nosotros somos los que creamos hispanidad. Por cierto, una maravilla el perrito, me encanta. Somos los que creamos hispanidad. Si nosotros no estamos unidos, si todos los españoles, con la diversidad que representamos, que la debemos convertir precisamente en algo positivo, en una riqueza, no damos ejemplo de unidad, ¿cómo vamos a querer ir a un futuro en el que todavía estrechemos mucho más los lazos todos los hermanos de esta civilización, que somos una verdadera civilización, que somos los hispanos? Por tanto, todos los que estamos aquí en esta sala nos debemos sentir muy satisfechos precisamente de que estemos comenzando un camino importante, que es lo que pretendía con este libro, para construir una nueva hispanidad, un nuevo siglo de oro hispano, que es lo que nos corresponde. Me preguntabas, Francisco, ya no había tu pregunta, no la voy a esquivar, por supuesto, ¿por qué este libro? Pues miren ustedes, cuando la editorial Ariel, el Grupo Planeta, efectivamente me propone escribir otro libro, siempre agradecidísimo, decimos, es que si escribimos de cualquier tema de actualidad de geopolítica, no es que se vaya a desfasar en cuanto salga a las librerías, es que se va a estar desfasando a medida que voy escribiendo, porque es que estamos viendo a qué ritmo evoluciona el mundo, como nunca jamás había sucedido, porque el mundo siempre ha sido complejo, ambiguo, todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Porque al final quien lo dirigen son personas y las personas, entre otras cosas, una de sus características que siempre nos va a diferenciar de la inteligencia artificial es la impredictibilidad. ¿Sabemos exactamente lo que va a pasar a consecuencia de la guerra de Ucrania mañana en Europa? Cuando vemos todos los artículos que están saliendo en España, en Alemania, en Suecia, en Finlandia, que nada más hacen que hablar de guerra y de guerra, evidentemente no lo sabemos. Por eso no tenía mucho sentido hablar ni de China, ni de Oriente Próximo, ni de Ucrania, ni de la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y el resto de los países que le hacen la contra, porque sabíamos que inmediatamente iba a quedar desfasado. Ni siquiera sabíamos si iba a ganar Trump o la señora Kamala Harris, ¿verdad? Las elecciones en Estados Unidos. Ese fue un motivo. Entonces, reflexionando sobre qué podía hacer que fuera algo más intemporal, porque ya nada es intemporal, se me ocurrió por qué no hablar precisamente, ya que estamos en un contexto tan complejo, donde realmente ya hay un nuevo mundo, no es que vaya a haber mañana un nuevo mundo, es que ya estamos en un nuevo orden geopolítico. ¿Por qué no hablar de dónde quedaba la pieza hispana? ¿Dónde quedábamos nosotros? Todos los hermanos de un lado y otro del Atlántico. ¿Qué iba a ser de nosotros en este nuevo mundo, en este nuevo puzzle geopolítico? ¿Quién nos iba a prestar atención? O simplemente unos y otros, los de antes y los nuevos. Su única intención era seguir teniéndonos divididos, muchas veces enfrentados, fomentando problemas intestinos dentro de los países para que ni siquiera nos pongamos de acuerdo dentro de nosotros mismos, para, en cierto modo, seguir aprovechándose de este mundo hispano. Y a medida que iba escribiendo, y he de reconocerlo, lo primero es que me daba cuenta de mi propia ignorancia. Porque yo también conocía las cosas más básicas, pero nunca había profundizado en esta temática. Y a medida que iba leyendo, que iba aprendiendo, decía, esto se lo tengo que trasladar a todos mis compatriotas. Es verdad que inicialmente pensábamos haber hecho una parte histórica mucho más breve, es cierto.
Incluso me decía la editorial, con razón, me decía, bueno, si vamos a hacer al final un libro que va a ser casi una enciclopedia, pero ¿cómo nos íbamos a dejar cosas tan importantes sobre la historia de toda la hispanidad? Eso que fraguamos durante siglos todos los hispanos, ¿cómo iba a dejar de que estuviera representado, por lo menos lo más esencial? Y ese ha sido el objetivo. Al final, es verdad que hay 300 páginas que son de historia, porque ¿cómo podemos construir el futuro si no conocemos el pasado? Si no conocemos la historia. Si, aunque creamos que conocemos algo, luego hablaremos, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a cualquiera sobre alguno de los grandes héroes de uno y otro lado, no solamente los que podíamos llamar españoles, que éramos todos en aquel momento, sino los que eran de aquel otro lado originarios, que muchos se convirtieron en héroes del Imperio Español, estoy convencido de que prácticamente nadie los conocería. Y uno de los objetivos que me propuse fue precisamente, dentro de mi modestia, intentar dar a conocer esta historia maravillosa, esta historia que surgió por casualidad, porque nadie iba buscando nuevas tierras intencionadamente. ¿Cómo se las encuentra? No sabía ni siquiera dónde estaba, es más, murió sin saber exactamente dónde estaba o qué es lo que había descubierto. Pero ese momento maravilloso al que nos llevó la historia, ese hermanamiento, creo que era fundamental que todos lo conociéramos con el mayor detalle posible, al menos en sus episodios, en sus facetas, en sus hechos más relevantes. Relevantes que una vez más nos tienen que hacer sentir orgullosos a todos los que conformamos esta civilización hispana. Tú cuando quieras me paras, porque si me dejas hablar, ya una pregunta ya haremos toda la presentación. Pero simplemente, eso fue lo que me guió. Y además, como decía también el Chris, la editora, cuando estaba presentándonos a ambos, he querido desde el principio que fuera un libro colectivo, una obra colectiva. Yo no soy nadie, yo no soy historiador. Y el peso ilustrado, por así decirlo, a la obra se le tenían que dar otras personas. Personas de ambos lados del Atlántico. Y hay un embajador dominicano, hay un argentino conocido de todos ustedes, que es Marcelo Gullo, esta eminencia, que tiene esos libros tan maravillosos. Pero también españoles que están muy volcados en el tema de la hispanidad, que luego podemos nombrar y citar más detalladamente. Y por supuesto, que nos hiciera el prólogo una persona más que distinguida, con prestigio mundial, que es la gran historiadora Margarita Torres. Si es un traidor prorruso, Petrobaño, has venido a España. No, que no se vaya, ven, que no se vaya. No te vayas, ven aquí lo discutimos. Ven aquí lo discutimos, ven aquí lo discutimos. ¿Ves? La cobarde eres tú que te vas. Hombre, te vas. Esto lo tengo que vivir todos los días, no se preocupen, ya ven que yo no vivo. Probablemente, pues esta, oye, que seguramente que lo hace con toda la buena fe, yo no estoy en contra de ella. Pero no olvidemos que estamos sometidos a una presión tremenda. Precisamente por lo que les comentaba, en Europa se está desarrollando una guerra. Y todos aquellos que estamos en contra de esa guerra, para que España no se vea involucrada, para que ustedes no se vean involucrados, ustedes, sus hijos, sus familiares, no vayan a un matadero que no es nuestra guerra, evidentemente hay quien, pues parece que está animado a ir. Yo la animo a esta señorita, a esta señora, o lo que sea, pues que mañana vaya a un centro de reclutamiento, se aliste, o que vaya de mercenaria a Ucrania, ¿verdad? Que seguro que está encantada. Bien, ya saben que esto tengo que sufrirlo sistemáticamente, porque unos días soy prorruso, otros días soy un influencer de extrema derecha, otro día soy un agitador, otro día soy un masón, cada día me dicen una cosa diferente. Yo estoy acostumbrado, además, siempre abierto al diálogo con cualquiera, como hubiera hecho con esta persona, por supuestísimo. Bueno, como ha dicho el coronel, efectivamente el libro tiene muchas páginas de historia, 300, de un total de 600, la mitad está dedicada a cuestiones históricas, y realmente están tratadas muy bien, utilizando bibliografía selecta y muy preciso y con mucha agilidad de lenguaje.
Entonces, una de las cosas de las que se ocupa ampliamente es el tema de la leyenda negra, siguiendo la estela de otros historiadores que en los últimos tiempos han ocupado del asunto, como Elvira Roca, Alberto Ibáñez, José María Ortega y tal, ¿no? Entonces, brevemente, en pocas palabras, ¿cómo podríamos definir la leyenda negra contra España? Y realmente ha sido capaz de reaccionar alguna vez la clase política española ante estos ataques? Pues lo primero, me preguntabas estos datos que hemos puesto, y he de decir que es que me ha costado encontrar el dato más fidedigno, porque incluso entre los propios historiadores, los mejores historiadores, no se pone exactamente de acuerdo. No significa que hubiera unas grandes diferencias, pero no ponía uno, bueno, o sea, tenían 30 barcos, el otro tenía 35, pues yo he intentado buscar un poco la media, ¿no? Encontrar el dato que me ha parecido más fiable, por supuestísimo, para trasladar siempre pues, el dato más exacto al libro. La leyenda negra. La leyenda negra es un San Benito que nos colgaron cuando no podían vencer militarmente al Imperio Español y lo tuvieron que vencer o lo intentaron vencer a través de la propaganda. Entonces existía, la propaganda no es de ahora ni mucho menos. De hecho, ya en el Imperio Romano se hacían pintadas en las paredes, en los muros, para desprestigiar a alguien, ¿no? O sea, que esto que nos pasa, esto ya no es nuevo ni mucho menos. Pero, ¿y dónde surge? Surge de la envidia, de lo que significaba en aquel momento el Imperio Español. Un imperio, como se decía, donde no se ponía el sol, un imperio que estaba unido porque, no lo olvidemos, éramos todos exactamente iguales, éramos todos ciudadanos o vasallos, como lo queramos decir, del mismo imperio, donde todos teníamos los mismos derechos y obligaciones y en aquel momento éramos invencibles. Por lo tanto, nos tuvieron que vencer de una manera diferente, la envidia pura y dura. ¿Qué sucede? Que es verdad que, como nos sigue pasando hoy, cuando somos atacados desde otras partes del mundo, nunca España hizo una buena contranarrativa. Nunca. Porque cuando se contaban verdades a medias, como por ejemplo las que podía contar Bartolomé de las Casas, o cuando intencionadamente se falseaba absolutamente todo lo que significaba el Imperio Español, nunca nuestros dirigentes consiguieron hacer esa buena contranarrativa. Y nos sigue pasando. Eso es lo que podríamos resumir lo que es la leyenda negra. Al final, desprestigiar a nuestros monarcas, como le pasaba a Felipe II, que contaba, en el libro lo detallamos, todo tipo de barbaridades sobre él, y desmontamos una tras otra de esas falsedades, pero también las falsedades sobre lo que era el Imperio Español. Cuando se decía que se mataba de forma sistemática, es tan falso que ya Felipe II, a principios del siglo XVI, ordena a los obispos que había en América que exigieran a todos los conquistadores que respetaran al máximo la vida e incluso el trabajo de los originarios de América. Para que nos demos cuenta de luego lo hablaremos, de las diferencias entre un imperio y otro imperio. Cuando 300 años, más de 300 años más tarde, todavía en Estados Unidos se perseguía para asesinar, para matar a los indios. Esa es la gran diferencia. Que evidentemente se cometieron barbaridades. Es que hoy no hay delincuencia, hoy no hay ladrones, hoy no hay asesinos, por más que se supone que hayamos avanzado mucho, por supuesto que sí. Pues en aquel momento, claro que habría alguno o muchos que cometieran tropelías, que cometieran abusos, y más pensando la distancia que había, que era muy difícil el control exhaustivo sobre todo lo que pasaba a tantos miles de kilómetros de distancia. Pero eso no significa que la voluntad real del rey, de la reina, desde el primer momento fuera precisamente todo lo contrario, que fuéramos todos parte del mismo imperio, como decía, con los mismos derechos y con las mismas servidumbres. Exactamente lo mismo. No olvidemos, y por poner una anécdota y con eso termino, que cuando llega en el primer viaje Colón a España, viene con indios que había capturado y se los presenta a la reina Isabel y le dice que se los ofrece como esclavos
Y lo primero que le dice la reina Isabel es: libéralos inmediatamente, porque en mis reinos nunca va a haber nadie de los terrenos, los territorios que vayamos descubriendo, que vayamos a considerar esclavos. Es verdad que posteriormente hubo esclavos que venían de África, que los tuvieron todos los imperios, pero que todos aquellos territorios que se fueran descubriendo, todas las personas que allí vivían, nunca fueran consideradas esclavas. Fíjense la diferencia con lo que efectivamente luego posteriormente hicieron otros imperios. Siguiendo con cuestiones históricas, hay que decir que en los manuales de bachillerato que se utilizan en Cataluña habitualmente, que supuestamente están dedicados a la historia contemporánea de España, dando un repaso a toda la historia general, pues concretamente en el que yo utilizaba últimamente unas 370 páginas tenía el manual y solamente se dedicaba una a la independencia de las colonias, decía, americanas de España. Entonces, la pregunta es, ¿realmente España es así? ¿Tenía colonias en América? Y, por otra parte, ¿consideras adecuado que se hable en una sola página de los territorios españoles de América, de los manuales escolares? Excelente cuestión. Lo primero es que dices que aquí hay una página. Hay sitios que yo creo que ni eso, porque me han contado de algunas comunidades que la historia de España empieza en el siglo XIX, pero muy avanzado ya el siglo XIX. Ni siquiera mencionan otras partes de lo que precisamente fue la construcción de España. ¿Qué sucede? Que al final todo lo que estamos comentando es un problema de educación. Lo mismo que en algunas partes de América, cuando... Es verdad que es una minoría, ¿eh? Cuando hay quien todavía se ha creído esta leyenda negra y empieza eso que tenemos que reparar, es lo que sucedió hace 500 años, es un problema, efectivamente, de no haber leído. A lo mejor también de maldad, ¿no? Pero generalmente de falta de educación. Y cuando esa educación, además, lo poco que se da está tan sumamente pervertido, pues ahí tenemos un problema importante. Obviamente se debería contar con pelos y señales. Es que es una parte ya no solamente significativa de la historia de España y de América, es del mundo. Esto fue algo que cambió completamente el panorama, lo que existía en aquella época en todo el mundo, clarísimamente. Esto se debería estudiar en cualquier colegio del mundo, literalmente, de todo el planeta. Que estamos hablando, por tanto, de que no haya habido el esfuerzo político, que al final es una decisión política, por culturizar de verdad a la población, la española y la del otro lado del Atlántico, exactamente igual. Curiosamente, hay más formación en el otro lado del Atlántico que hoy en España, se lo puedo garantizar. Miren, el otro día tuve la oportunidad de entrevistar, ya lo había entrevistado online, pero de entrevistar en plató precisamente al embajador dominicano que les estaba citando, que ha participado en la redacción de un apéndice en el libro, que se llama Iván Gatón. Me quedé impresionado, maravillado de la cultura que tenía sobre cuestiones de España que incluso yo todavía desconocía, a pesar de haberme leído todos los libros que me he leído y de haber escrito el libro. Para que nos demos cuenta de cómo hay personas del otro lado que tienen hoy más vocación por la hispanidad, por construir este futuro, nuevo futuro de ese siglo de oro hispano, que dentro de España, lamentablemente. Por eso le decía la importancia de que estemos hoy aquí todos unidos esta tarde. El que me habías preguntado era, perdona. Si le parecía adecuado, ya he contestado. Sí, pero habías empezado con algo. El espacio que se dedica a las cuestiones relacionadas con América. Bien, sí, efectivamente. El problema es que seguimos exactamente la misma dinámica y eso es lo triste del caso. No solamente seguimos en la misma dinámica, sino que lamentablemente hay dirigentes políticos en España que parece que están más deseosos de fomentar y difundir la leyenda negra que verdaderamente de construir esta hispanidad. Y quiero pensar que sea simplemente por ignorancia. No vamos a pensar que los que tenemos en las más altas instancias políticas lo hacen con maldad contra su propio país, porque ya solamente es lo que nos faltaba, ¿verdad? Buena cuestión, desde luego. Siguiendo con cuestiones históricas, luego ya hablaremos
algunas más actuales, hay que decir que el Imperio Español alcanzó su cenit en la época de Felipe II, cuando incorporó también el Reino de Portugal y todo su imperio. A partir de ese momento sufrió diversas fragmentaciones. La primera en 1640, con la separación de Portugal, después en 1713, con el resultado de la Guerra de Sucesión, el Tratado de Utrecht, y finalmente el primer tercio del siglo XIX, con la independencia de los territorios americanos. Entonces, a este proceso de fragmentación, de balcanización que se ha producido, ¿qué papel ha jugado Inglaterra, por ejemplo, y en menor medida Francia? Ese es lo que me he quedado antes en el tintero, que era el tema de las colonias. Bien, para que entendamos qué es una colonia. Para que exista una colonia tiene que existir una metrópoli. Es decir, una metrópoli que abusa, que depreda, que no permite que esas colonias tengan ningún derecho, que no son iguales los ciudadanos de la metrópoli que los habitantes de esas colonias, que en algunos casos son absolutamente despreciados, son simplemente utilizados como mano de obra en aquellas épocas para producir la energía que era necesaria pues, para extraer minerales, para lo que fuera, ¿no? Eso es una colonia y una metrópoli. ¿Cuál es la diferencia con lo que teníamos nosotros con los virreinatos? Una vez más, éramos todos miembros en igualdad de condiciones del mismo imperio. Cuando la diferencia con otros que sí que eran colonias, por ejemplo, claramente hablamos de los ingleses, no olvidemos que ellos en su momento tuvieron prácticamente medio mundo a su disposición, pensemos solamente en lo que significaba su gran joya de la corona, que era la India, donde solo se limitaban en extraer los recursos naturales de esos lugares sin proporcionar nada a cambio. Cuando aquí hablan de la extracción del oro, y es verdad que se extrajo oro y se extrajo plata, pero recordemos que lo que venía para Europa era lo que se llamaba el quinto real, el 20%. El otro 80% se quedaba allí. Y la prueba está que solo tienen que ver ustedes todos los monumentos que hay hoy en América que se consideran patrimonio de la humanidad. ¿Cuántos de esos patrimonios de la humanidad construyeron los demás imperios? Cero. Solo tienen que entrar cuando quieran, esta noche, mañana, entren en patrimonio de la humanidad en América. El 80% se quedaba allí. Piensen que en esos años, durante esos años, se construyeron más de 800 hospitales. Más de 800 hospitales. Algunos específicamente para las enfermedades que tenían los indios. Solo en el primer siglo, en el siglo XVI, se construyeron más de 300 hospitales. El otro día nos daba un dato precisamente Margarita Torres, que hubo años en el que había más camas por población de las que hay hoy en España, que presumimos de tener una buena sanidad. Solamente para que se hagan ustedes una idea de lo que aquello significaba. Más de 30 universidades. Vayan ustedes, en el libro lo detallamos, pueden leerlo con pelos y señales, cuántas construyeron los demás y cuándo las construyeron, y eran para sus élites. Cuando aquí hablamos de que desde el primer día la reina Isabel fomentó el mestizaje, desde el primer día. ¿Cuántos oficiales británicos se casaron con indios de la India? Exactamente así podríamos seguir con tantos otros temas. No hubo ninguna mezcla cuando eran colonias por parte de los otros imperios, a diferencia de lo que nosotros construimos. Y ahora ya paso a lo que me habías preguntado. La influencia de los ingleses, muchísima. Es más, mandaron a muchos mercenarios, que en realidad eran soldados de la corona, a combatir contra los españoles en América. Ya de entrada, aquí nos la jugaron con la independencia, porque aparentemente, con la guerra de independencia, aparentemente vinieron a ayudarnos a expulsar a los franceses. En realidad venían a debilitar tanto a los dos imperios a los que ellos se enfrentaban, que era el imperio español, lo que quedaba, y el imperio francés, para de ahí saltar precisamente a América. Porque, y también lo detallo, cuando estuvieron aquí combatiendo aparentemente a nuestro favor, a nuestro lado, aprovecharon para destruir buena parte de la industria, del tejido industrial español.
para que quedaran muy debilitados. Y obviamente les interesaba sobre todo hacerse con el control de aquellas tierras tan sumamente ricas en todo tipo de recursos naturales como es América, y para ello lo que tenían que hacer era expulsarnos a nosotros y aquellos que éramos hermanos del mismo imperio, fraccionarlo en las menores entidades posibles. De hecho, cuando Bolívar pretende construir la Gran Colombia, se lo impiden. Y entre otras cosas le exigen que a partir de ese momento la economía, y lo mismo que la emisión de la moneda, quedara en manos inglesas. Porque al final quien controla la economía, controla los países. Y lo que hicieron fue acabar con toda la industria manufacturera que había en aquellos países para ellos poder vender todo lo que fabricaban, gracias a la primera revolución industrial, a las máquinas del vapor, en la metrópoli, en el Reino Unido. Además, algo que había creado, que había inventado ya el imperio anterior, al que sustituye en cierto modo el británico, que es el imperio holandés, que es el sistema bancario actual, estamos hablando de la deuda y de los intereses. Aquello lo perfeccionan los británicos, los ingleses, para a partir de aquel momento esclavizar económicamente a través de esas deudas aquellas partes del mundo que habíamos sido el mismo imperio. ¿Cómo lo consiguen? Si les destruyen su economía, les destruyen su tejido industrial manufacturero y todo lo que iban a vender son lo que producían las fábricas en las Islas Británicas, pues como necesitaban dinero para comprar, les prestaban el dinero para que compraran los propios productos ingleses que ellos les iban a vender. Y ahí entra una dinámica tan sumamente perversa que hay algunos países que hasta hace muy poco todavía no habían terminado de pagar la deuda de aquella época. Fíjense lo que les acabo de decir. Ya han pasado 200 años. Esa es la realidad. Por eso tuvieron una intervención decisiva. Es verdad que había una parte de los que eran los criollos, que eran los que pensaban, que se habían enseñoreado en aquellos países, que pensaban que todavía iban a tener más poder del que ya tenían, si eran independientes, pero que lo que hicieron efectivamente fue enriquecerse. Por cierto, algunas de esas mismas familias, en la mayoría de esos países, siguen siendo las que mandan verdaderamente en el país, una veintena de familias, pero lo que consiguieron fue empobrecer mucho más a la población, quitarle los terrenos que tenían los indígenas, que tenían la gente más pobre, los más vulnerables, para hacerse esos latifundios inmensos, inmensos, para explotar más a su propio pueblo. Esa es la auténtica realidad. Con lo cual, una vez más, tenemos que, como digo, que no se trata de que era una leyenda rosa ahora, de que todo era maravilloso y éramos todos hermanitas de la caridad, que no. Se trata de estudiar una historia real, con sus luces y sus sombras, pero teniendo en cuenta siempre que hubo muchísimas más luces que sombras. Excelente programa para aplicar en la enseñanza, especialmente en Cataluña, donde a los chicos les enseñan auténticas fantasías sin ninguna base, ¿no? Si pasamos ahora ya a cuestiones un poco más actuales, la segunda parte de su libro pues, está dedicado al tema de una posible reunificación del mundo hispánico. ¿Qué pasos cree que deberían dar los países del mundo hispánico para proceder en este sentido hacia la reunificación? Y en el caso de España, pregunto, ¿no deberíamos empezar por meter un poco en vereda a nuestros separatistas domésticos? Sí, efectivamente, es lo que antes comentaba, que es muy difícil dar un ejemplo, ¿verdad?, o querer transitar ese camino cuando aquí parece que vamos en la dirección contraria. Por eso es lo que les decía, lo que me satisface y creo que nos debería satisfacer a todos que estemos esta tarde aquí todos juntos en esta sala. Eso lo agradecemos como no también a la Casa del Libro. Pues efectivamente, de todas maneras hay que decir algo muy claro, que no podemos ser, bajo mi punto de vista, y más en este contexto, si sigamos a un contexto que va a haber un enfrentamiento geopolítico cada vez más acusado, cada vez más enconado, cada vez más agresivo, ¿cómo vamos a estar fraccionados? ¿Cómo vamos a ir cada uno por un lado? Si lo que tenemos que estar es unidos, no divididos. Pero siempre digo que no hay que ser, en ese sentido, claro, también con mentalidad militar, ¿no?, ni separatista ni tampoco separador, que también lo hay mucho separador por intereses políticos torticeros. Porque hoy creo que lo grande es estar todos unidos
para salir fortalecidos, siempre, por supuestísimo, respetando, no solamente respetando, sino incluso también fortaleciendo las diversidades que tenemos dentro de nuestra querida España. Tenemos diversidades lingüísticas, tenemos diversidades orográficas, climáticas, hasta del tipo de comida que podemos comer en un sitio, cada uno pues, tiene sus platos típicos, ¿verdad? Gastronómicas, de todo. Pero creo que precisamente es lo que necesitamos son líderes que nos hablen de unión, que busquen eso de unión en vez de buscar elementos de fricción y de separación para ser más fuertes. Cuando los españoles hemos estado unidos, todo el mundo sabe que es precisamente, viene la envidia, que somos imparables. Porque lo mismo que los hispanos, somos un gran pueblo en muchísimos aspectos, y es lo que tenemos que buscar. Dentro de esa diversidad que debemos enriquecer y fomentar, no perderla nunca, pero que nos sirva precisamente como elemento para ser mucho más fuertes todos nosotros. Porque también tenemos que buscar esos elementos unificadores en todo el país para poder precisamente ser algo el día de mañana en el mundo. Si eso lo conseguimos aquí, el ejemplo lo tenemos mucho más sencillo para trasladarlo a otras partes de América. Eso significa que todos vayamos a todos los países, estos 20 países, veintena de países que conformamos esta civilización hispana, vayamos a tener el mismo sistema político, vayamos a coincidir en todo absolutamente. No, en absoluto. Es que no sucede eso en Europa. En Europa somos tremendamente diversos, somos tremendamente heterogéneos. No hay nada que nos homogeneice en absoluto. ¿El idioma? ¿Qué idioma? Si aquí lo que sobran son idiomas en Europa. La religión, pero si estamos hablando de seamos creyentes o no seamos creyentes, o practicantes o no practicantes, de un pasado católico frente a otros un pasado protestante, calvinista, luterano. ¿La historia? ¿Qué historia? A lo mejor con los austriacos, porque pertenecemos a los Austrias, ¿verdad? Pero con los demás, ¿a ustedes les une algo con un escandinavo, con un báltico, con uno de los países bálticos? Si probablemente no supieran ni de qué hablar, o sea, porque no les va a unir absolutamente nada. Y hemos logrado construir la Unión Europea. ¿Cómo no vamos a construir una unión cuando lo primero que tenemos es ese nexo de unión maravilloso, que cualquiera que haya viajado lo sabe perfectamente, que no hay nada que nos agrade más que encontrarte a alguien que hable tu propio idioma, este idioma maravilloso que es el español, que hoy ya lo hablamos como lengua materna, más de 500 millones de personas en el mundo, y otros 100, 150 millones que lo hablan con distintos grados de fluidez. Pero es que encima nos une ese pasado cristiano católico que lo tenemos todos. Como les digo, aunque ustedes ahora mismo pues no vayan a misa o crean que incluso a lo mejor no se consideren ni católicos, pero ese pasado lo tienen ahí. Ese gen ya no lo vamos a perder. Pero es que además nos une la historia, nos une la cultura, nos une tantísimas cosas, porque cuando vamos allí y vamos a cualquier lugar, Cartagena de Indias, por decir algo, si es que ves aquello y dices, si esto parece Sevilla, si es que es igual que Sevilla, ¿no? O cuando viene aquí cualquier hispanoamericano que inmediatamente se integra en la sociedad española. Si eso lo hemos conseguido en Europa, sin tener prácticamente elementos de nexo de unión, ¿cómo no lo vamos a conseguir precisamente entre todos los países hispanos? Maneras de hacerlo. Si los políticos no quieren, lo tenemos que hacer el pueblo. Si no hay esa voluntad política ahora mismo, lo tenemos que conseguir nosotros. Que las grandes multinacionales lo tienen a lo mejor más complicado, que no lo tienen en absoluto. Tenemos que empezar a lo mejor con pequeñas empresas que empiecen a establecer esas relaciones comerciales mucho más dinámicas con esa otra parte del mundo. Aquí hay quien puede decirme, hombre, es que todavía estamos a muchos kilómetros de distancia. ¿Ustedes creen que hoy con lo que nos permite la tecnología, con los medios de comunicación actuales, de verdad creen que hoy a distancia? Cuando podemos esta noche conectarnos y hacer una reunión con personas de todos los países de América, como que estuviéramos viéndonos en directo en persona, lo tenemos mucho más fácil y lo podemos construir. Solo es cuestión, incluso más allá de la voluntad política, que siempre sería necesaria, evidentemente es una cuestión de que el pueblo
nosotros queramos avanzar precisamente en ese camino. Bueno, pues como primicia de este camino hay que decir que en Puerto Rico ha surgido un movimiento que sugiere que Puerto Rico se convierta en una comunidad autónoma de España. Es una cosa en la cual, curiosamente, pues, no ha tenido nada que ver España con esto, ni el gobierno español, evidentemente, para nada. Ha sido algo que ha surgido espontáneamente. Pero es que además esto se ha repetido en la República Dominicana e incluso en Cuba, por parte de unos abogados muy activos. Esto es una cosa que el libro del coronel dedica un capítulo para hablar de esta cuestión. Y entonces mi pregunta va en el sentido de cómo podría reaccionar Estados Unidos ante un intento de reunificación del mundo hispánico, sobre todo teniendo en cuenta todo el historial de intervenciones, de invasiones que tiene Estados Unidos en el mundo hispanoamericano. Pues mira, muy interesante también. Lo primero, efectivamente, en el libro, además de lo que es la conquista de América como tal, he intentado abordar otros aspectos que normalmente son mucho menos tratados en los libros de historia. Y hay algunos que han pasado hasta desapercibidos todavía. Es precisamente todo lo que sucede en Filipinas una vez que dejas de ser parte del Imperio Español. Ahí sí que se comete un verdadero genocidio. Lo ponemos con mucho detalle. Es más, mucha de la información que pongo no está escrita por historiadores españoles o del otro lado del Atlántico. Está escrita por historiadores estadounidenses, como verán, con muchísimo detalle. Otro caso terrible, que probablemente a lo mejor no conozcamos en toda su intensidad, es lo que sucedió en Puerto Rico. Puerto Rico se convierte en una verdadera colonia, con ciudadanos de segunda, y que además son empleados para realizar terribles experimentos médicos. Terribles experimentos médicos. Cuando lo lean en el libro se van a quedar espeluznados con todo lo que se hicieron precisamente con los puertorriqueños, con nuestros hermanos puertorriqueños. Por lo tanto, es comprensible que desde el principio haya habido un movimiento muy importante, primero, para conservar el idioma, el español, lo primero, pero también para volverse a unir con España, para estar en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas. Y ahora mismo hay muchas iniciativas, cada vez que están cobrando mucha más fuerza en este contexto actual, y lo verán, que además incluso han llegado a hablar hasta en el Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, que esto no es una broma, esto es algo que va muy en serio. Ellos consideran que si fueran parte de España como comunidad autónoma, instantáneamente son parte también de la Unión Europea, con todas las ventajas que eso les podría traer. Entre otras cosas, las ayudas económicas que podrían recibir para desarrollarse internamente, que hasta ahora no se las ha proporcionado el propio Estados Unidos. Fíjense si esto es importante. Es más incipiente los movimientos en Cuba y en República Dominicana, pero que sepamos que existen. Un poco más avanzado en República Dominicana, que ya tuvo un periodo que solicitó volver a la corona española y que efectivamente se lo impidieron, que por cierto nos costó, el otro día todavía un general de ejército que fue Geme, don Luis Alejandre, me envió un libro que ha escrito precisamente sobre ese periodo en la que República Dominicana volvió a ser española y todos los muertos que allí hubo en ese breve periodo por intereses foráneos, para que no se quedara en la corona española de nuevo. Esto es importantísimo lo que estamos comentando, porque significa que sí que hay una voluntad, como les decía, casi más en el otro lado que aquí en la propia España, que probablemente no creo que ninguno de estos políticos tenga ningún interés en absoluto, de uno en otro signo, en esto. Ojalá leyeran el libro, se lo podemos regalar a todos para estas Navidades, pero sí que sepan que sí que existe muy fuerte ese movimiento en el otro lado del Atlántico, muy fuerte. También comentar, porque es que hay muchos temas que una vez me acuerdo, hablando ya de charlas antes de escribir incluso el libro, cuando lo estaba escribiendo, que una señora una vez que me dijo: matasteis a todos los araucanos, los mapuches. Y no es verdad que hubo guerras, hasta que llegamos a un pacto y llegamos a un acuerdo, muy belicosos, magníficos guerreros, los mapuches. La matanza de mapuches, cuando se produce, es después de la independencia de Argentina. Y ahí están todos los datos oficiales.
todos los datos totalmente registrados, porque una vez más hay que leer mucho y hay que leer también de fuentes muy diversas para poder llegar a conclusiones acertadas sobre todo lo que sucedió. Bien, tenía varias cuestiones aquí para plantearle, pero tampoco quiero abusar del tiempo porque seguramente nuestros oyentes querrán también hacerle preguntas. Entonces, quería plantearle una última cuestión, ¿no? Sobre, digamos, el tema de la actitud que podrían tener, sobre todo los grandes estados como Rusia, como China o como la India, ante un eventual proceso de reunificación hispánica. ¿Podríamos disponer de algún aliado internacional? Me temo que no. Me habéis preguntado, perdona que no te había contestado, sobre la posición de Estados Unidos. A mí algo que me alegró profundamente, saben, justo antes de, es verdad que intentaba captar ese voto, justo antes de las elecciones en Estados Unidos, cuando en un gran meeting, en una gran concentración, el Donald Trump pregunta a todos los hispanos que allá había, les dice: ¿cómo queréis que os llamen? ¿Latinos o hispanos? Y todos: hispanos, 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 hispanos. Esto es muy grave. No olvidemos que hoy en Estados Unidos hay más de 60 millones de personas, ¿no? 60 millones de personas. Hoy los cadetes de West Point están obligados a hablar con fluidez español y por tanto lo estudian, porque probablemente muchos de sus soldados, sobre todo, como suelen decir, en las unidades más peligrosas, las unidades más especiales, se van a ser hispanos. Y aunque obviamente el idioma común del ejército todavía es el inglés, pues probablemente muchas veces tendrán que dirigirse en español a alguno de sus soldados, porque a lo mejor alguno ni siquiera domina plenamente el inglés. Y por tanto es importante que los oficiales del ejército estadounidense hablen cada vez mejor español. Los políticos, hay muchos en Estados Unidos que al menos una vez a la semana dan un discurso, un mitin en español, porque saben la importancia de captar ese voto hispano. Y es cierto que gran parte del éxito que ha tenido Donald Trump en estas elecciones ha sido gracias a ese voto hispano. Me contaba el otro día este embajador dominicano que solo dominicanos en Estados Unidos hay más de 2 millones. Y, por ejemplo, en estados claves como es Pensilvania, me decía él que ha sido fundamental ese voto hispano. Y me decía, que me llamó mucho la atención, que había dominicanos pensando en el clima maravilloso que tienen ellos, hasta en Alaska. Es decir, por todo Estados Unidos, hoy podemos ir desde Alaska hasta Miami, a Texas, a San Francisco, hablando en español y nos van a entender. No necesitamos ni saber una sola palabra de inglés. Para que nos demos cuenta que a lo mejor el proceso es hispanizar Estados Unidos, que probablemente este paso lo vamos a conseguir. Pero mire, como les decía, el otro día me entrevistó desde Estados Unidos una persona que es seguidor habitual de mi canal, él tiene también el suyo y me quiso entrevistar desde allí. Y me comentó algo muy interesante, me hizo una reflexión que a lo mejor deberíamos abundar un poco en ella. Y me decía: ¿y si a lo mejor ahora Donald Trump nos ayuda precisamente en este proceso de construir la hispanidad? Es decir, para que tengamos dos bloques que a lo mejor le interesara a Estados Unidos, ese Estados Unidos donde ya tiene a 60 millones de personas que hablan español, le interesara precisamente para rivalizar con las otras grandes potencias, China, Rusia, India, Estados Unidos, toda América, a través precisamente de la hispanidad, del mundo hispano. Me pareció muy interesante, dije, mira, pues yo no había caído en esa reflexión. Y a lo mejor puede ser una baza que tengamos ahí. Puede ser, vamos a dejarlo ahí en suspenso. Piense que por lo demás, todos los demás van a ser nuestros enemigos. Tanto los que lo han sido hasta ahora, que son los que han depredado ese mundo hispano, como los nuevos. Piense en la penetración hoy en día de China en toda América. Porque se habla mucho en África, en toda América. Ahora el puerto que acaba de construir en Chancay, en Perú, impresionante, que precisamente le hace muchísimo daño a Estados Unidos, porque todo lo que transitaba de China a América y de América a China pasaba por puertos estadounidenses. Ahora va a pasar por ese puerto de Perú. Pero se están llevando el litio del triángulo del litio, de Argentina, Bolivia, Chile, de cobre, todo el cobre de Chile,
el petróleo de Venezuela. ¿Por qué no estamos unidos y no nos hacemos valer? Y que esos recursos que tenemos a uno y otro lado, también la tecnología, piensen lo que es hoy el tecnológico de Monterrey, en México, que además, aquí también me difama, es que poco menos que quieres reconstruir un nuevo imperio para que domine España. Nunca jamás he dicho eso, y en el libro digo todo lo contrario. España tiene que ser un país más que aporte su pasado histórico para ayudar a conducir este proceso. Pero la capital de esta nueva hispanidad, de este nuevo siglo de oro hispano, tiene que estar en un país maravilloso, con grandísimo potencial, donde tenemos unos hermanos entrañables, que es México, clarísimamente. Un país con un futuro más que brillante, a nada que esté un poco bien organizado y que Estados Unidos lo deje. Porque ya nos llegan muchas noticias de que van a poner también aranceles, dice Trump, a lo mejor del 20 o 30% a todos los productos mexicanos que están entrando en Estados Unidos. Todos los demás van a ser nuestros rivales. Hemos de tenerlo en cuenta, porque ¿a quién le gusta tener una potencia como la nuestra, con tecnología, con recursos naturales y sobre todo con algo que están empezando a carecer, por ejemplo, empezando por España en Europa, con crecimiento demográfico, con todo lo que ello significa? Es que podríamos ser una potencia, que es lo que tenemos que ser, verdaderamente influyente y respetada, que es lo que nos merecemos y lo que todos deseamos. Muchas gracias, mi coronel. Y ahora, si le parece, tal vez podríamos pasar el micrófono al público de asistencia por los que deseen hacer alguna pregunta. Bueno, supongo que habrá sido un lapsus. Los mapuches están en Chile, básicamente. Todavía dicen que están en guerra con Chile, no con los mapuches. Chile y Argentina. Sí, pero más en Chile. Sí, correcto. Ahí fue cuando, claro, todas las guerras que hubo contra los mapuches, cuando precisamente los españoles entran en Chile, y ahí viene todo hasta que finalmente se produce el Pacto de Quince. Sí, pero bueno, yo lo que quería remarcar, porque no lo has dicho mucho, es que, bueno, en Argentina y Uruguay, pues se hace una discriminación de indígenas tan grande como en Estados Unidos. Y esto se hace, después de la independencia de España. O sea, se respeta a los indios de la Pampa, de Uruguay, se respeta hasta, pues no sé, 5 años después de la independencia, en que se les elimina a casi todos, ¿no? Esto vale la pena de remarcarlo, de que la eliminación, no hay, prácticamente no hay indios en Argentina y Uruguay. Sí, es lo que le comentaba. No solamente eso, sino que ahí pongo en el libro, hay datos exactos de todos los indios originarios, que podríamos decir, ¿no? Que había en algunos países, incluso en México, cuando se produce la independencia, y los que hay pocos años más tarde. Baja el porcentaje, baja el porcentaje. Es decir, hay quien cree que es todo lo contrario, no, baja el porcentaje, precisamente por lo que estamos hablando de esos criollos, de esos que llevan a cabo los movimientos independentistas, que abusan de su propio pueblo. No olvidemos también que muchos de esos originarios habían luchado a favor del Imperio Español y por tanto muchos son eliminados posteriormente por haber estado en contra de los independentistas. Claro que sí, pues le agradezco mucho el comentario. Es que son muchas cosas sobre las que podríamos reflexionar. Por cierto, antes que me decía Francisco, la diferencia entre el Imperio Español y otros imperios. ¿Saben ustedes hasta cuándo tuvo prohibido el voto los aborígenes australianos? Hasta 1968. Tuvieron prohibido el voto los aborígenes australianos. ¿Hasta cuándo estuvo prohibido los matrimonios mixtos en Estados Unidos? Cuando aquí le decía que la reina Isabel la Católica fomenta el mestizaje desde el primer momento. Es que es lo que nos tenemos que poner en valor. Precisamente a base de conocer la historia, querernos más y ponernos todos en valor, los de uno y otro lado. Que es lo que tenemos que ser conscientes de la fuerza que tenemos. Muchas veces cuando, antes me preguntaba también Francisco, ¿qué podemos hacer la sociedad? Pongo un caso, porque es que me llamó muchísimo la atención. Ya he hecho varias firmas de libros allí en Madrid,
Y hace 2 sábados, estando en Plenilunio, uno de los grandes centros comerciales de allí en Madrid, se me acercaron ni más ni menos que 9 parejas mixtas. Y lo subrayo porque es que de verdad me emocionó. 9 parejas mixtas, 8 eran de españoles casados con hispanoamericanas, 8, y 1 era de un señor peruano casado con una española. Si el hermanamiento ya lo tenemos ahí, si solo se trata de simplemente avanzar socialmente y, por supuesto, ojalá políticamente. Mire, datos oficiales también, que esto es muy importante subrayarlo, de integración, estos son datos oficiales que pueden ustedes consultar, de integración en España. ¿A qué me refiero de integración? Me refiero a parejas mixtas que se crean cuando viene un emigrante de otra parte del mundo, viene a España. Aquí hay determinadas, vamos a decir, etnias, culturas y religiones que no llega al 0,5%. No digo que no exista, vamos a dejarlo en el 0,5%. Y no piensen solamente a lo mejor en determinadas religiones, no, estamos hablando incluso de los chinos. 0,5%. Los argentinos, que es el caso más paradigmático, más del 70% en menos de 5 años tienen una pareja española. Pero si es que ya, y es que al día siguiente son iguales. Es que no hay ninguna diferencia. A lo mejor que hablan un poco más que nosotros, que ya que hablamos bastante. Pero ya me entienden ustedes. Le quiero decir, pero es que no hay ninguna diferencia. Llega aquí un argentino, un uruguayo, una mujer o un hombre de Paraguay, exactamente igual. Pero si es que al día siguiente es uno más. Es uno más. No hay ninguna diferencia de ningún tipo. De ningún tipo. Esa es la realidad. Hay quien inmediatamente ya sabe, hombre, también viene criminalidad. Es que no hay criminalidad en España, no hay malos en España, por supuesto. Y si aquí se permite esa criminalidad es por nuestra lasitud en las leyes y por tanto en el sistema judicial, y hay veces, y obligados en el sistema policial. Pero eso no es un problema en absoluto. La inmensa mayoría, y esto lo digo con rotundidad, de los hispanos que vienen a España como inmigrantes, vienen a trabajar, vienen a cotizar, vienen a labrarse un futuro con absoluta honradez. ¿Que habrá alguno que no? Por supuestísimo, pero la inmensa mayoría vienen así. Al contrario de los que vienen de otras partes del mundo, que vienen en muchos casos, claramente también hay que decirlo, a aprovecharse de nuestro sistema social. Esa es la realidad. Con transparencia total y absoluta. ¿Cómo no vamos a potenciar esto? Y además, fíjense, antes le decía, y miren lo que ha pasado antes, que sabemos lo que va a pasar en Europa mañana o dentro de un año o dentro de una semana. Igual tenemos mañana que volver a llamar a la puerta de nuestros hermanos mexicanos, argentinos, colombianos, ecuatorianos, para que por favor nos dejen volver otra vez allí, porque Europa se ha puesto muy complicada. Y claro que volveríamos otra vez allí. Y volveríamos y nos llamarían el gallego, como ustedes quieran, ¿no? Pero que, por cierto, pero si muchos además, como pasa con tantos y tantos y tantos cubanos, pero si sus 4 abuelos eran gallegos, sus 4 abuelos eran gallegos, de todavía de los que viven ahora mismo allí en Cuba. Por supuesto que es que ese hermanamiento lo tenemos de manera natural e instantánea. Y es lo que tenemos que ser conscientes del poder, del potencial que tenemos si nos mentalizamos y nos ponemos todos en valor. Correcto. Vamos a ponernos en el supuesto optimista de que este bloque geopolítico hispano lograra consolidarse como un bloque evidentemente potente, fuerte y que tuviera un papel importante en el concierto de los bloques mundiales. En ese supuesto, ¿usted cree que la permanencia de España en otros bloques o otras asociaciones como pudieran ser la Unión Europea, la OTAN, etcétera, sería compatible con nuestra presencia en un bloque que per se podría tener intereses contrapuestos con el bloque atlantista? Muy buena pregunta, excelente, y se lo agradezco mucho, de verdad. Mire, efectivamente, el mundo está cambiando, como les decía, de una forma increíble, como nunca había cambiado. Porque, entre otras cosas, lo que permite pues, la tecnología, todos estos cambios que estamos viendo en todo, absolutamente en todo, tantos campos que están transformando también la sociedad. Y lo que tenemos que pensar siempre es cuáles son nuestros verdaderos necesidades e intereses en cada instante. Piense que en algunos libros anteriores ya lo ponía, no ha habido ninguna alianza
que haya sido permanente. Todas son efímeras. Las circunstancias cambian. Y además me acuerdo en el primer libro, en el Si se domina el mundo, ponía muchos ejemplos de cómo los que hoy estaban militares, que se estaban combatiendo juntos, al día siguiente le decía, oye, que ya somos enemigos, empezaron a mataros entre vosotros. Y las circunstancias cambian. Lo que tenemos que ver es en cada instante qué es lo que de verdad le interesa a España y a este mundo hispano, en el caso de España. ¿Nos sigue interesando estar en la OTAN no solo en la estructura civil, sino también en la militar? Pues no lo sé, a lo mejor en ese contexto al que vamos igual no nos interesa que nos lleven a una guerra, como digo, que nos manden otros ir a una guerra de la que no tenemos ninguna necesidad. ¿Nos sigue interesando estar en una Unión Europea que está en cuesta abajo y sin frenos? Porque no sé si ustedes siguen las noticias de Alemania, si me siguen en Twitter, saben cómo está ahora mismo Alemania. O sea, las fábricas que eran intocables, que eran las más poderosas del mundo, la Krupp, la Bosch. ¿Pero qué está pasando con Alemania? Y de repente, parte de esas industrias que se van a desplazar a Estados Unidos, que la Volkswagen va a despedir a 40.000 personas en Alemania. Entonces, ¿nos sigue interesando estar en una en Europa, donde hay países que ya prácticamente no cumplen las directrices de Bruselas, como puede ser Hungría, como puede ser la República Checa o Eslovaquia, o como puede ser otros países que cada vez siguen con más dificultad la dinámica europea? Es lo que nos tenemos que plantear. Esto no hay nada eterno, ni mucho menos. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa de verdad? Que hemos perdido muchas oportunidades y este es un momento histórico, de inflexión histórica, y no podemos perder este tren bajo ningún concepto, que es precisamente este hermanamiento. Hemos perdido muchas posibilidades. ¿Se trata de que todos estemos de acuerdo con los sistemas políticos de todos los países? No, no. Se trata de que nos respetemos y que sigamos teniendo relaciones más allá de lo que esté pasando internamente en esos países. Les pongo un caso. Yo he dado, durante 6 o 7 años, estuve de profesor en la Escuela de Estado Mayor, dando clases a los que se iban a formar como oficiales de Estado Mayor, y venían muchos de nuestros hermanos hispanoamericanos. Pero años que, claro, dependiendo cómo estaba la situación en el país, o qué gobierno había y qué gobierno había aquí, pues se les llamaba o no se les llamaba. Un error. Todos los años, a ese curso, como a otros cursos de cualquier otra naturaleza, de orden militar, tiene que venir de todos los países de América. De todos los países de América. No podemos entrar, no es que como ahora el gobierno que hay aquí es de derechas y este es de izquierdas, pues a este no le voy a llamar. ¿Por qué no le vas a llamar? Pero si mañana va a haber otro gobierno allí y va a haber otro gobierno aquí. Y lo que no va a cambiar es el hermanamiento, que es lo que tenemos que fomentar cada vez más. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué entre todos, con la fuerza que tenemos, no exigimos que la ñ está en Internet? Que es el símbolo de nuestro idioma. ¿Por qué? O si no, creamos otro nuevo Internet, que se llame Hispanet o como le queramos llamar. ¿Por qué no creamos actividades culturales, musicales, de todo orden, que también fomenten y vayamos en esa línea? Lo pongo en el libro, cómo estamos perdiendo algo que incluso se hacía hace años, que se va perdiendo poco a poco, por desinterés. Entonces, los premios Grammy, pero si ahorita que al final los premios Grammy muchos años los ganan hispanos, de uno y otro lado. ¿Por qué no creamos un premio especial hispano? Y tantas cosas. Es decir, que se pueden hacer de una manera sencilla, solo hace falta un poco de voluntad por parte de unos y de otros. Es verdad que también hay algunos países de América donde sus dirigentes tienen poco interés, porque ahora mismo el enfrentarse con España, que nos ven débiles, y a lo mejor con que se tengan que enfrentar es con Estados Unidos, como es el caso de México, que fue el que les robó la mitad de su territorio, no lo olvidemos. Claro, no se van a enfrentar con Estados Unidos. Oye, pues para aglutinar al pueblo, pues mira, voy a hacer que me enfado con España, ¿no? Y además es que es muy curioso porque no saben ustedes que cuando, por ejemplo, ahora la señora Sheinbaum, ¿no?, la presidenta de México, cuando aparentemente realiza sus ataques contra España, y luego resulta que al día siguiente nombra al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Saben cómo se llama? Hernán Cortés. Hernán Cortés. Si eso es lo que nos une. Es decir, que están haciendo el ridículo literalmente, están haciendo el ridículo. Buenas tardes.
Bueno, primero de todo quería felicitarle por este nuevo libro. Quería felicitarle por el nuevo libro y sobre todo larga vida a la hispanidad. Quería preguntar acerca del último que ha hablado usted sobre ese centro neurálgico de la hispanidad que estaría en México. Y bueno, justamente le iba a preguntar por Claudia Sheinbaum y cómo esta figura pues sería bastante problemática, ¿no?, en este sentido de la hispanidad. Pero también quería preguntarle acerca de su opinión sobre otros dos grandes países de la América hispana, como lo son Argentina, en este caso con Milei, y sobre todo Brasil por su permanencia en los BRICS, que sería como para ser el bloque alternativo al mundo anglosajón. Sí, de hecho el año pasado Argentina había firmado su ingreso como miembro de pleno derecho en los BRICS. Con la llegada de Milei se ha salido, o ha dejado por lo menos en suspenso, porque se ha acercado mucho más, evidentemente, a Estados Unidos. No es incompatible, hoy por hoy. No es incompatible porque también está Brasil y también en el libro hay una persona que es una eminencia. No les puedo decir a qué se dedica, pero les puedo garantizar que sus palabras las habrán oído en boca de otros muchísimas veces, porque se dedica a escribir discursos para otras personas. Vamos a dejarlo ahí. Y esta persona, él lo que aboga es para que más allá de la hispanidad nos unamos todo el mundo ibero, o la hispanidad clásica. Es decir, la hispanidad clásica que sería el mundo hispano y el mundo lusófono, ¿no?, por así decirlo. Y con lo cual ya pasamos también a integrar a buena parte de África. Evidentemente, además de Portugal y Brasil, estamos hablando de Angola y Mozambique, sin olvidar nunca jamás a nuestros hermanos de Guinea Ecuatorial, que en España hay muchos ecuatorianos que hablan, guineanos, que hablan perfectamente español. Todavía el otro día me encontré saliendo, creo que fue en la estación de Málaga, con una chica guineana hablando perfecto español como estamos hablando nosotros. Y no los olvidemos tampoco nunca. Pero efectivamente, y el Sáhara, por supuestísimo. También todo está reflejado en el libro. Pero se lo agradezco. Pero ¿qué sucede? Que claro, ahí tenemos otra fuerza, que entonces habría que crear dos polos principales, ya no solamente sería México, sino el otro Brasil. Es decir, que hubiera una cocapitalidad, por así decirlo, dentro de ese mundo ibero. Eso digamos que vamos a dejarlo para un segundo paso. Primero vamos al tema. El tema hispano, que ya tenemos bastante, pero no descartemos nunca esa otra opción, porque entonces estaríamos hablando ya de más de 1.000 millones de personas. Y esto se empieza a poner muy serio, evidentemente. Muchas gracias. Felicidades por el libro y paso directamente a la pregunta. Más o menos un poco va por la línea de Brasil. ¿Qué opinión tiene usted de Portugal? ¿Sería aliado, enemigo, aliado histórico de los anglos y qué papel podría jugar? Y luego el tema de África, aparte del tema de Angola, Mozambique, nosotros tenemos 2 millones de españoles que han nacido en África, ¿no?, en las Islas Canarias. Hay una gran proyección hacia África, un continente tremendamente joven. O sea, yo creo que hay un vector ahí muy potente de proyección. Sí, no solamente eso, sino quien conozca un poco Marruecos sabe que en el norte de Marruecos hay muchas personas que hablan español. Es más, los colegios más elitistas son colegios donde se estudia en español. Y que tenemos un gran potencial, que es verdad que en Marruecos, y yo he estado allí, hay distintos centros Cervantes, ¿no? Y he estado en ellos. Los he recorrido de manera oficial, me invitaron hace 1 año y medio. Pero creo que todavía deberíamos hacer un esfuerzo mucho mayor. Pero incluso, fíjese, hoy en día en China, en la televisión pública china, tiene un canal que solo emite en español. Porque a ellos, evidentemente, les interesa. Y lo mismo que les interesa mucho España, como nexo de unión, precisamente como con África y con todo ese mundo hispano. Podemos hacer muchísimas cosas en todos los órdenes. Me dice Portugal. Sabe que también hay una corriente que se llama el iberismo, una corriente que habla de unificar precisamente España con Portugal.
y una corriente que empieza a coger también mucha fuerza. No es de ahora, lleva ya unos años, pero empieza a coger mucha fuerza. Porque, ¿cuánto va a durar Europa en el contexto actual? En lo que estamos hablando de la Unión Europea. Es el momento, porque no olvidemos que en Europa el poder al final se reparte por población, que fue uno de los motivos por los que al final no se dejó que entrara Turquía en la Unión Europea. No porque fueran musulmanes, principalmente porque se hubiera convertido en el país con mayor población de toda la Unión Europea y al menos teóricamente con mayor peso político, porque los escaños se reparten precisamente por población. Entonces, si nosotros en este contexto estuviéramos unidos, significaríamos mucho más en una Europa que además estamos viendo que tiene sus problemas enormes, porque está el grupo de Visegrado, está lo que se llama la iniciativa Tres Mares, está una Polonia que quiere convertirse en el principal país de la Unión Europea, amparado por Estados Unidos, que probablemente dentro de poco tenga el ejército más poderoso de toda Europa. Entonces, ¿dónde vamos a quedar el sur de Europa? A lo mejor nos interesa esa unión. Tiene usted razón que Portugal siempre ha sido muy anglófilo, no es de ahora, es tradicional. De hecho, incluso si hablamos del tema de la masonería, que no lo hemos tocado, en Portugal, con mucha menos población que España, hay muchísimos más masones que puede haber en España, porque al final la masonería siempre tiene su madre, que es Inglaterra, que es el Reino Unido. Con lo cual es cierto, pero es que, una vez más, está cambiando todo tanto que no descartemos absolutamente nada, siempre y cuando, una vez más, sirva para nuestros intereses, cambiantes como nunca, para que al final sirva para que España seamos más fuertes, que la hispanidad seamos más fuertes y que toda esta civilización que conformamos, todos los que estamos en esta sala, más todos los que estamos por tantas partes del mundo, efectivamente, una vez más, seamos algo en este nuevo contexto geopolítico, porque si no, que lo sepamos, si perdemos este tren histórico, vamos a quedar absolutamente descolgados y precisamente al albur de lo que quieran las potencias, las de antes y las de ahora, hacer con nosotros. Bueno, hay dos preguntas y terminamos las siguientes. Buenas tardes, coronel. Bueno, primero, gracias por el libro y bueno, me gustaría mandar apoyo a Iker y al equipo de Alicante. Bueno, acaba de comentarlo ahora. Me gustaría preguntar sobre la influencia de la masonería en la independencia de todos los países americanos del Imperio Español. Fue fundamental. No olvidemos que si hablamos de lo que acabo de comentar, si hablamos de masonería lo tenemos que enlazar con Inglaterra y con la corona inglesa. Es que salieron de lo mismo. Y no solamente eso, sino que... Porque hay que pensar que, o incluso hoy todavía, el Reino Unido tiene una gran influencia en América. Hay, por ejemplo, en Argentina, sin ir más lejos, controla buena parte de la extracción de recursos naturales, de la extracción de minerales. Tiene una gran influencia. Pero en aquel momento también hay que considerar que las élites intentaban asociarse a alguna logia porque era una manera de progresar tanto en el ámbito político como incluso en el ámbito militar. Y por tanto, todo aquello que allí se produjo, la masonería tuvo una influencia enorme. La detallo en el libro también con pelos y señales, porque eran pocos, por decir, si es que había alguno, de los que participaron en nuestros procesos que no estuvieran íntimamente relacionados con la masonería. Porque al final, si allí estaba presente la mano de los ingleses, por tanto, estaba presente también, por ende, la mano de la masonería. Laura, había un señor que quería hacer la última pregunta. Muy buenas noches. No sé si fue por causa de cómo fueron realizadas las preguntas o si en su libro se pasó por encima el tema de la expulsión de los judíos de España en 1492, el edicto de Granada, y el papel de los judíos en el descubrimiento de América, y después la participación de las sinagogas y de los judíos
en la independencia de América, junto, muchas veces aliado con masones, no solamente de los ritos escoceses, sino también los ritos franceses, franco-masonería, la cual hizo parte Bolívar, Francisco de Miranda, entre otros, ¿no? San Martín. ¿Y cómo ve usted, ¿no?, de que realmente uno de los hilos que conectó esta interculturalidad? Yo acabo de regresar, estuve en Turquía, en Izmir, donde hasta hace poco, hace 50 años, habían 8.000 familias que hablaban español, ladino, y que esa conexión se mantuvo por todo el tiempo y que vino a América. Se especula de que aproximadamente el 70% de los latinoamericanos tienen un origen religioso judío converso. Y el papel de, precisamente, los judíos en toda esta constitución de la hispanidad y cómo eso podría volverse integral en el escenario actual. Sabéis que España ha avanzado muchísimo en ese sentido, ¿no? Todo lo que son con los sefardíes, ha podido adquirir la nacionalidad, aquí se les ha abierto completamente las puertas, además no hace mucho tiempo, será algo relativamente reciente. Efectivamente, incluso en Israel hay muchas personas que todavía hablan español, un español un tanto arcaico, que viene de aquella época, claro que sí, por supuesto. Lo toco, pero sinceramente, muy por encima. Piense que es lo que le decía, si me hubiera extendido, yo me he leído libros que eran muy temáticos y que tenían 1000 páginas. Imagínese, como me decía, es que hubieras escrito una enciclopedia entera, ¿no? Entonces, es un tema que sí que lo toco, pero de una manera muy por encima, soy totalmente honesto. Piense que efectivamente hay unas 300 páginas que tratan estos temas históricos, luego están las que hablan de ir hacia el futuro y luego están los 8 apéndices. Entonces, no me daba tiempo a detallar todo lo que usted me pregunta, que es muy interesante, pero me era imposible. Sí que he leído mucho al respecto, pero no pude detallarlo. Y de todas maneras, piense que es verdad, hubo una influencia, pero tampoco fue algo significativo, ni mucho menos, ¿no? La hubo, pero no es algo tan importante como puede ser efectivamente por la influencia inglesa, la influencia de la masonería, los criollos, en fin, fue algo, digamos, accesorio, me atrevería a decir. Pues, no sé. Buenas noches ya. Muy contento de estar aquí, aunque he llegado tarde porque tenía otra cosa. El caso es que le he oído hoy una conferencia con el profesor, creo que es norteamericano, Alejandro, y reconoce en usted el auténtico líder de lo que es la hispanidad. Esperemos que así sea. Le quiero recordar para el auditorio también que lo que le proponía es que buscáramos de nuevo la cara de Estados Unidos por la presencia de más de 60 millones de hispanohablantes, y con la llegada de Trump es una esperanza que Trump, por supuesto, no está con la masonería ni está, digamos, con la obsesión, digamos, imperialista de Gran Bretaña. Hay que recordar también que España ayudó muchísimo a la independencia de Estados Unidos. Eso tenemos que exigir, que haya un reconocimiento y que España sea el aliado de Estados Unidos en Europa y no Marruecos. Este es el gran inconveniente que yo veo. No sé qué le parece. Pues muchas gracias. Antes he hablado, precisamente, probablemente antes de que usted llegara, he hablado de esa entrevista que tuve con esta persona que está en Estados Unidos y que me abrió un poco los ojos en ese sentido, me llevó por lo menos a reflexionar sobre ello. Pues tiene usted razón. Lo que pasa es que el tema de Marruecos es mucho más complicado, ¿no? Porque sí que tiene apoyos muy importantes, empezando por el de Estados Unidos, que veremos a ver qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Pero ahí lo tenemos un poco más complicado. Pero efectivamente, vamos a ver qué pasa.
hasta qué punto con la llegada de Trump nos puede beneficiar como hispanos. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Porque al final nos parecerá bien o nos parecerá mal, dependiendo que nos apoye o no nos apoye o que se enfrente con nosotros, ¿no? Entonces eso va a ser un momento clave. Por lo demás, creo que más que falta líderes, lo que aquí nos falta es la mentalidad común. Es como lo que le decía el libro, que como digo muchas veces, en la portada pone Pedro Baños, pero es un libro que desde el origen tuve la vocación de que fuera un libro común, un libro en el que participaran muchas personas, porque para llevar a cabo esta obra, que desde luego no es sencilla, no nos vamos a engañar, es bastante utópica, necesitamos que sea común. Necesitamos que muchas personas arrimen el hombro, que creamos en ello y que todos luchemos precisamente por este hermanamiento, que nos es tan sumamente necesario en este momento. Pero más que líderes que despunten, que no saben lo que pasa con los líderes, que muchos terminan creyéndoselo, creo que es esa obra común que todos tenemos que conseguir y tenemos que labrar. En los apéndices que aquí están escritos hay Luis Gorrochategui, que ahora va a escribir otro libro precisamente también muy interesante, es un grandísimo historiador, una persona además que se emociona él mismo cuando habla de todos estos temas y además, como le decía también, con visiones muy diferentes, porque al final lo que nos debe unir es esa voluntad de creación de este nuevo siglo de oro hispano. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a Santiago Armesilla, que también ha escrito parte del libro. Santiago Armesilla él es de vocación marxista, es decir, que al final lo que se trata es de unir distintas mentalidades, distintas filias ideológicas y políticas, pero para construir esta hispanidad. Y que no nos sirva esas diferencias de enfrentamiento, sino que nos sirvan precisamente, como decía también en el caso de España, para enriquecernos y todos encontrar esa vía común tan grande, tan importante, que es la de creación de este nuevo siglo oro de España. Bueno, pues en principio hemos terminado el acto. Ahora los que ustedes deseen que les firme el libro del coronel, será el momento de hacerlo. Muchísimas gracias por su asistencia.